La reapertura de las escuelas ha sido un tema álgido en algunos países, por el riesgo que representa que sean foco de contagio en lugares que no han logrado disminuir tanto sus casos de COVID. Conforme han disminuido los casos de coronavirus en su territorio, los países han comenzado a reabrir ciertas actividades al público. Industrias no esenciales, parques, restaurantes y otros lugares donde se puede congregar la gente. Pero uno de los últimos lugares en esta lista han sido los colegios y universidades donde los niños y jóvenes reciben su educación. Para platicarnos de este tema, tengo el gusto de contar en el programa con el doctor Marco Fernández, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey y del think tank México Evalúa, que es experto en temas educativos. Marco, bienvenido otra vez a la Plaza de Toro, qué gusto que nos puedas acompañar nuevamente. Hola Miguel, ¿cómo estás? El gusto es mío para platicar sobre este tema que pues yo sí estoy convencido que es fundamental. Ya lo decías ahorita, ¿no? Y creo que es importante resaltarlo y mencionarlo. La capacidad de dar y recibir clases de manera digital es un privilegio que no todos los mexicanos pueden tener. Muchas familias de menores recursos no tienen la calidad del internet y el ancho de banda necesario para tomar una clase vía streaming. A veces tampoco tienen necesariamente los espacios dentro de los lugares donde viven Ujú. para poder estar varias personas, sus hermanos, sus hermanas tomando las clases o los papás trabajando o algo por el estilo. Se vuelve complicado. Y esto es un privilegio que algunos de nuestros alumnos tendrían que recordar cuando toman las clases y los alumnos de universidades privadas y demás. Dada esta restricción, platícanos un poco qué sucedió con la educación pública desde marzo y cómo se supone que atendió este tema la Secretaría de Educación Pública. Híjole, es una pregunta bien difícil y muy amplia, porque la realidad varía por nivel educativo, por estado. Este, Francamente, o sea, creo que el sistema educativo no estaba preparado. Nosotros publicamos a finales de marzo, principios de abril, un primer artículo en el blog de educación de Nexos, un trabajo en conjunto entre la iniciativa de educación del TEC y de México Evalúa, para hablar un diagnóstico precisamente del sistema educativo ante el COVID. ¿Por qué pienso que no estábamos preparados y cómo se exhibió lamentablemente las desigualdades de oportunidades educativas que hay en México? Por un lado, sabíamos por el INEGI que al menos 40% de alumnos no tienen acceso al Internet, ¿ok? Pero ese porcentaje es mayor porque los que lo tienen, muchos lo tienen a través de este aparato, ¿ok? Y el problema es que muchos lo hacen con tarjetas de prepago. Y lamentablemente, pues tú eres el economista, ves cómo la afectación económica que está acompañando al COVID es mayúscula. El INEGI dio a conocer una encuesta en la que se establece que al menos 65% de las familias tuvieron afectaciones en sus ingresos. O sea, les disminuyeron el salario, otras muchas personas perdieron el trabajo, etcétera. Eso hace que muchos papás ya no le podían pagar la tarjeta de prepago a sus hijos. Y esto es un problema porque, por un lado, la autoridad la agarraron literalmente con la mano en la puerta y entonces trataron de hacer lo mejor posible en armar una plataforma y en lecciones de televisión e incluso de radio comunitaria para mantener cierto contacto con los alumnos, particularmente de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. En el caso de educación media superior, para los que nos están viendo, se acordarán que tienen un montón de subsistemas. Unos son bachilleratos, por ejemplo, otros son las preparatorias, están los CECITES, está el CONALEP, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tienen
lo que se le denomina un marco curricular común, es decir, una serie de aprendizajes que sí todos tienen que poder desarrollar y que incluso tiene la finalidad de poder facilitar la transición entre subsistemas en caso que los chicos decidan cambiarse. A pesar de que estaba eso, la autoridad federal tardó muchísimo, muchísimo en el caso de media superior, de preparar una plataforma equivalente a lo que trataron de hacer sus compañeros en básica para poder atender a los chicos de media superior. En el caso de las universidades, pues encontramos de todo, tanto en la parte privada como en la parte pública. Hay universidades públicas que se activaron mucho más fuerte en términos de pues, su tamaño, su liderazgo educativo. Estoy pensando en la Universidad de Guadalajara, en donde es una universidad con muchas fortalezas, también muchas áreas de oportunidad, pero pudieron empezar a estructurar la capacitación de sus docentes y demás y mantener cierto contacto. Pero no fue la realidad de muchas otras universidades más pequeñas o con situación económica más precaria. La UNAM, por ejemplo, siendo la UNAM, también tardó en encontrar la manera de poder activar su educación a distancia. Y obviamente también implica el desafío por el perfil socioeconómico de los estudiantes. Hay estudiantes que tienen, pues digamos, vienen de los segmentos de mayor valor, de mayor ingreso, que son clase media, que pudieron sortear, incluso estudiando en escuelas públicas, digamos, de alguna manera la pandemia teniendo acceso a plataformas como la que estamos ahorita platicando, el Zoom, otros usaron el Teams y demás, pero muchos otros no tuvieron esa posibilidad, o incluso, por ejemplo, por su internet, pues ni siquiera a veces se podía poner la cámara. ¿Por qué digo esto? Porque entonces aquí tenemos un problema enorme que se están observando en dos preocupaciones fundamentales. La primera tiene que ver que con todo realismo no se pudieron cubrir todos los materiales que se estaban contemplando como parte del currículum. Eso era un hecho y entonces empezaron a tratar de concentrarse en lo que le llaman los aprendizajes fundamentales para ahí poner las baterías, ahí hacer lo de la plataforma, las lecciones y demás. E insisto, con muchas áreas de oportunidad, problemas e incluso logísticos que espero que para el siguiente ciclo escolar se corrijan, como por ejemplo, yo no sé quién fue el brillante en la SEP que se le ocurrió poner las clases, las transmisiones de televisión para los chiquitos de preescolar, del kinder, a las 7 de la mañana. Pues cuando los niños van a las 9 de la mañana al kinder, pues entonces digo, o sea, son cosas que no pueden volver a ocurrir, quiero pensar. Hay otros ámbitos en los que, insisto, al tratar tú de concentrarte en lo fundamental, hubo una serie de aprendizajes que no pudiste desarrollar. Tienes otro problema, Miguel. Una de las lecciones básicas para el aprendizaje es la convivencia con tus compañeros en el colegio, con tus profesores. Esa interacción te permite tanto desarrollarte socialmente como ir afinando o aprendiendo cosas. A lo mejor a la primera no le captas y puedes interactuar de viva voz con tu profesor o algún alumno, alguno de tus amigos le entendió, le cascó mejor al asunto, le preguntas y esa interacción que se da en el colegio y demás, o que puedes ir a casa del amigo para estudiar juntos y demás, te permite robustecer la experiencia del aprendizaje, pero todo eso lamentablemente se minó sustantivamente en estos meses. Eso tiene un impacto a su vez con la parte socioemocional. O sea, y lo hemos visto, las encuestas han salido, que son particularmente los jóvenes de media superior y los jóvenes universitarios los que están mostrando mayores tasas, pues como de falta de ganas, de depresión en los casos extremos, y entonces eso también se vuelve un reto para el sistema educativo en donde
pues no hemos logrado capacitar a los profesores para que podamos ayudar a desarrollar y atender, en este caso, el desafío socioemocional, porque no es una cuestión solo de ir al psicólogo. O sea, precisamente por eso es tan importante la parte socioemocional como parte del aprendizaje. Entonces, cuando tú tienes esa parte afectada y traes además problema de aprendizajes que estás perdiendo, se aumenta la probabilidad, lamentablemente, de abandono escolar. Máxime que de cómo se dispararon el número de llamadas del 911 por violencia familiar. Obviamente eso, en ese ambiente es donde están los estudiantes y eso impacta también la posibilidad de estar aprendiendo. Entonces, todos estos factores se conjuntan en el otro problema que enfrenta el sistema educativo, que es la posibilidad, lamentablemente, que por todas estas razones, más las razones económicas, pueda aumentar el abandono escolar. Entonces, sí estamos frente a nosotros en un desafío mayúsculo. Todo el mundo lo está teniendo, pero uno de los problemas que yo observo es que los países que han enfrentado mejor este reto, sus gobiernos, ahorita platicaremos de las medidas, pero una cosa básica, Miguel, es que tuvieron que meterle más lana al sistema educativo para poder hacer todas las actividades que implica la educación a la distancia, bla, 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 bla. En México estamos haciendo el absurdo del absurdo. Yo no entiendo cómo les están cortando el presupuesto en materia educativa cuando más oxígeno necesita el sistema educativo para enfrentar este reto.